Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ana Lau? Hola, Pili. ¿Cansada tú? Yo, bien, Ajá. con pilas. Pero ya, Tú sí lista tienes para excusa. esto. Yo sí tengo excusa. Oigan, ayer tuve la fiestita de uno de mis hijos y ya saben, la locura que es esto. Sí, pues sí. Entre que se Eh, acaba tarde y abrir regalos y todo, olvídate. sí. Oye, pues vamos a empezar con este episodio que va a llevar tiempito y está muy, muy bueno. Así es. Está, pues, tema serio, ¿no? Y traemos aquí el dilema de cómo le vamos a hacer para resumir más de un siglo de historia en una hora sin quedarnos cortas ni sonar friola. Así es. No se puede, ¿eh? O Ujú. sea, no se puede. Y también sabemos que hoy lo escuchan en todos lados, diferentes posiciones, lo escuchan en las noticias, en sus redes, ven videos, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer nosotras es contar esta historia desde sus raíces modernas, porque si no vamos, o sea, si nos vamos hasta la Ujú. raíz, de verdad, necesitaríamos 5 episodios para acabar con esto. Entonces, vamos a ir desde el principio moderno y eso implica regresarnos algunos años para mínimo poder dejarnos de preguntar de dónde viene todo esto. Y bueno, ahorita yo creo que ya saben que estamos hablando, que es esta guerra que se está dando en Palestina e Israel. Así es. Vamos a darle nosotros datos como súper objetivos. Ujú. Vamos a hablar, pues sí, de guerra, religión, colonialismo, desplazamientos, promesas rotas y muchas decisiones internacionales mal resueltas. Así Empezamos es. con historia pura, porque como ya saben, pues en vieja escuela, nuevas vibras, ver para atrás también es avanzar. Así es. Entonces, bueno, vamos por el principio, Pili. Esto empieza con el nacimiento de una herida histórica en el siglo XIX. Y vamos a tratar de hacerlo lo más resumido y entendible posible. Fíjense bien. Ujú. Antes de que existiera el Estado de Israel, Palestina era una región bajo dominio otomano. Durante muchos siglos, musulmanes, cristianos y judíos convivieron obviamente con sus debidas tensiones, ¿verdad? Bueno, nunca fue todo miel sobre hojuelas, pero sin guerras modernas como las vemos hoy en día. Pero en el siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1801 a 1900, Ujú. ahí cambió la cosa. Sí, es que justo ahí entra el sionismo. Para los que no saben, el sionismo es es el movimiento nacional Ajá, judío, perdón, ajá. que empieza en Europa Oriental, donde los judíos enfrentaban antisemitismo feroz y pues es que siempre, ¿verdad? O sea, es algo que Sí, pobres. sí, desde siempre viene eso. Pero bueno, el periodista austriaco Theodor Herzl publica en 1896 Der Judenstaat, que es donde propone la creación de un estado judío. Oigan, ojo con la fecha, 1896, ¿va? Ujú. Sí, y bueno, pues es que ¿dónde poner un estado judío? Ahí se empiezan a preguntar. Y la mayoría dice, ah, pues en Palestina, porque es la tierra bíblica. Ajá. En paralelo, en esa misma Palestina, pues ya vivían desde hace muchísimos siglos comunidades árabes que pues eran mayoritariamente musulmanas. Digo, y también, también las había cristianas y judías, obviamente, pero eran poblaciones autóctonas y con una cultura y un vínculo propio con el territorio. Ujú. El Imperio Otomano controlaba esa zona hasta la Primera Guerra Mundial, Ujú, porque acuérdense que bueno, y un poco después de la Primera Guerra Mundial caen muchos imperios, ¿no? ujú, Un poco lo que la provoca. Y hasta exacto, ese momento, pues el Imperio Otomano controlaba esta zona, ¿ok? exacto. Entonces, bueno, cae el Imperio Otomano, porque como tú dices, cayeron muchos imperios, cae también el Imperio Ruso con la muerte de los zares y la Revolución Bolchevique, cae el Imperio Austrohúngaro y por ahí es que se desata la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Y bueno, etcétera, etcétera, se sabe toda esa historia. Y por favor, quien no, quiero hacer aquí un paréntesis pequeño, quien no Ujú. haya leído los libros, esta trilogía de libros de Ken Follett, que se llama La calle de los gigantes, es el primero, me parece, sí, ¿no, Billy? Creo que sí. El invierno del mundo es el segundo y El umbral de la eternidad es el tercer libro, ¿no? Ajá. Los leímos juntas. Sí. Y aquí por primera vez, de todos los libros que he recomendado en este podcast, les puedo afirmar que estos son mis libros favoritos, de todos. Sí, sí, son muy buenos. Bueno, ya después de esta pausa literaria, síguele, Pili. Sí. Ya, luego ahí se los enseñamos en redes, que ahora estamos haciendo eso y está muy padre, Sí, ¿no? para que Ajá, cada semana un libro. exacto. Ajá. Bueno, y ahorita que estamos en paréntesis también, que quede aquí súper claro que tanto Analao como yo tenemos gente que queremos mucho
de los dos lados, ¿no? O sea, Así es. amigas palestinas, amigas judías o israelíes, y entendemos que esto va súper aparte de la gente, o sea, esto es, pues, los que están gobernando ahorita o grupos aislados con fuerza que, pues, llevan el nombre de esos mismos pueblos, y nosotros lo único que deseamos es la paz para todos esos pueblos. Sí, Y, pues, no nos hacemos ni para un lado ni para otro. O sea, exacto. Siento que tiene que quedar muy clara que nuestra postura, o sea, no es ni un lado ni el otro. Aquí estamos queriéndoles decir la historia desde el principio nada más para entender esto. Como está en todos lados, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a presentar un poquito la historia moderna de principios de 1900, como estamos viendo acá. Exacto. Para de que cuando veamos las noticias y todo, entendamos de dónde viene. Así es, sí. ¿Verdad? Va. Bueno, regresamos. Sí. Sí. Entonces, se cae el Imperio Otomano. Y él era el que controlaba esa zona en las sombras. Ya se andaba cocinando 3 promesas simultáneas por parte de los británicos, ¿no? La primera era apoyar a la independencia árabe, que se puede leer en las cartas Macdonald-Hussein en 1915. Otra era el acuerdo con Francia para repartirse Medio Oriente, que era el acuerdo Sykes-Picot en 1916. Y la tercera era la declaración Balfour en 1917, donde Reino Unido promete apoyar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Oigan, y aquí Sí, perdón, voy a entrar aquí porque la traumada con las fechas, ¿verdad? Pero todos estos acuerdos, fíjense en las fechas. 1915, 1916, 1917, y acuérdense que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918. Pues, hagan sus cuentas. Sí, o sea, todo en medio de un hervidero mundial, ¿no? Tal cual. Pues sí, y entonces como dice Pili, empieza el hervidero, porque después de la guerra, Reino Unido se queda con Palestina como mandato, entre comillas, para quien no me está viendo en cámara, bajo supervisión de la Liga de las Naciones. Y ahí es donde empieza la migración judía hacia la zona. Entonces, en especial desde Europa, y pues también motivada por el antisemitismo y los ¿cómo se llama? ¿Los pogromos? Los pogromos, que son ataques violentos organizados contra grupos étnicos o religiosos, especialmente comunidades judías. Sí, mira, entre 1920 y 1939 llegaron más de 400,000 judíos, o sea, sí, un chorro. Un chorro. Sí. Pero también, pues cada vez había más tensiones porque en 1929 hay matanzas de judíos en Hebrón y Safed y luego pues se deja venir la gran revuelta árabe. Y aquí estamos hablando de 1936 a 1939. Casi nada antes de la Segunda Guerra Mundial. Y es que es donde los palestinos luchan contra el dominio británico. Y obvio, pues quieren quitarle fuerza al crecimiento del proyecto sionista. Entonces, acuérdense que les acabamos de decir que los británicos fueron quienes permitieron, o prometieron más bien, esa tierra a miles de judíos. Exacto, o sea, pues los permitieron estar ahí, ¿no? Alguien más, pues, una mano externa, ¿no? Que es lo que suele suceder. Y bueno, pues mientras estás pensando que ya te quieres posicionar hacia un lado, porque ya los vi, de que, no, ya de este lado, pues llega el Holocausto. Y en la Segunda Guerra Mundial, y tras este desgarrador genocidio nazi de 6 millones de judíos, el movimiento sionista gana aún más apoyo global, y es que además muchos sobrevivientes pues se fueron a buscar refugio a Palestina con su comunidad, con su gente, ¿no? Pero los británicos pues limitan esta inmigración. Entonces el conflicto se intensifica todavía más. O sea, ¿quién le atiende pues a los británicos? Sí. O sea, te los mando un chorro, pero no, ya no. Ya no puedo mandar tantos. Sí. No, total, que casi al final, casi 2 años después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, la ONU en 1947 aprueba el Plan de Partición. Resolución 181, ¿no? Y lo que propone es dividir Palestina en un estado judío y otro árabe. Y pues Jerusalén, que era una ciudad sagrada para 3 religiones, se va a quedar bajo administración internacional. Híjole, es que no hay para dónde hacerse caray. Que también, digo, está difícil, ¿no? Porque pues también la ONU tal vez era una decisión de que, bueno, aquí yo entro como el papá, ¿no? De que, a ver, a los hermanos tú esto, y que se acabe la pelea.
pero no sé si fue una buena decisión. Pero bueno, los líderes judíos aceptan este plan, pero los árabes lo rechazan. Porque dicen, oye, me parece súper injusto entregar más de la mitad de mi territorio a una minoría que representa solo 1/3 de la población y aparte tiene menos del, que era el 7% de la tierra. Entonces, como cuando tienes hijos justo y tratas de ser más justo y siempre uno dice, ay, no es justo, y tú tratando de ser la más justa, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí saltamos entonces a 1948, a una guerra y a lo que yo creo que es el nacimiento de dos narrativas. Sí. Pues sí, cada quien ve su lado, ¿no? Ujú. Y bueno, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declara la creación del Estado de Israel y literalmente al día siguiente, Egipto, Siria, Líbano, Irak y Jordania le declaran la guerra. O sea, Pues, cero de acuerdo. suena familiares. Sí. Oye, bueno, entonces Israel gana la guerra y lo que hace es ampliar su territorio más allá de lo propuesto por la ONU. O sea, también, pues, o sea, No, es que como, sí, no es hay que que no. opinar, ¿verdad? Pero Ajá, sí. pero bueno. Y bueno, esto sí se siente un poco ventajosillo, ¿no? Y es que la cosa es que más de 750,000 palestinos son desplazados de sus hogares y, güey, literalmente los palestinos tienen una palabra para eso y lo llaman Nakba. Nakba, no sé si lo estoy diciendo bien, que significa catástrofe. Así, como así se siente, así lo No. sintieron. Ujú, Y pues Israel lo llama su guerra de independencia, ujú, ¿no? Como, también, sí, como estamos viendo, son claro. dos relatos. Sí, dos narrativas que dices, sí, las Ajá. dos. Ujú, Cada quien tiene su lado. ujú, Para un pueblo, pues fue una victoria histórica y claro, para el otro fue el inicio del exilio, exacto, ¿no? Como dijiste tú, pues el comienzo de dos narrativas, tal cual. Ajá. Bueno, aquí es donde aparece Gaza como un símbolo. O sea, miles de refugiados palestinos los reubican en campamentos en la Franja de Gaza y en ese entonces era administrado por Egipto, Ujú. ¿no? Bueno, y vamos a cortar aquí, ¿no? Como una primera parte para que no sea confuso, Ujú, ¿verdad? ujú. Y ya le seguimos. Órale, Ok, entonces, la historia de Gaza no empieza con cohetes, ¿no? La realidad es que empieza con colonización, va. migraciones forzadas, promesas cruzadas y pues muchas heridas abiertas, ¿no? Sí, justo en este segundo bloque queremos platicarles de la guerra de los 6 días, que es la ocupación de Gaza, el ascenso de Hamás y el conflicto armado que no ha parado en décadas. Ujú. Y nos vamos a los años entre 1940 y 2005, Ujú. esperando que hasta aquí todo esté claro. Y aquí pues llegamos a la ocupación, a la resistencia y a conflictos gigantes. Exacto. Entonces les platico primero de la Guerra de los 6 días, que fue en 1967. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Pero lo mejor explicado posible. Bien explicadito. Rapidito, Exacto. rapidito, pero bien explicadito. Ajá, exactamente. Entonces, en 1967, estalló la famosa Guerra de los 6 días. Lo que sucede es que Israel se enfrenta a 3 países árabes, que son Egipto, Siria y Jordania. Y oigan, no es broma, pero en una sola semana los derrota, o sea, Sí, o sea, lo de los 6 días no es es un decir, Ajá. es literal. Pero lo más importante es lo que pasa después. Ujú, Israel ocupa un montón de territorios estratégicos ujú. y se queda con Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí. Mm. Y bueno, Gaza, que antes era controlada por Egipto, queda ahora bajo ocupación militar israelí. Y es que, Mm. pues eso lo cambia todo, amigos. Vieja escuelero. Viejos coleros. Sí, sí, sí. Porque empiezan las restricciones económicas, los bloqueos, la presencia del ejército y se instalan asentamientos israelíes cerca. Y desde ese momento la vida en Gaza se vuelve muy tensa, muy limitada y esa ocupación es uno de los puntos más conflictivos hasta hoy. Sí. Oigan, una vez más la loca con las fechas, perdónenme. Repito la fecha de esta guerra, 1967. Entonces, para que vean de dónde se viene arrastrando lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Ujú. Y bueno, pues se desata la primer intifada que se da entre 1987 y 1993. Ahí nací yo, no echen cuentas. Ahí en medio. Ahí en medio, justo. Sí. Y bueno, esta primera
Intifada es una rebelión popular palestina contra la ocupación, marcada por protestas, boicots y enfrentamientos, y pues Israel responde con mano dura y vienen tensiones masivas, demolición de casas, toques de queda y pues la muerte de más de 1,000 palestinos. Ujú. Y entre los años de 1993, o sea, acabandito eso, y el 2000 llega Oslo y una esperanza truncada. Entonces, los famosos acuerdos de Oslo, que fueron entre el 93 y el 95, y que muchos vieron como una esperanza real de paz. ¿Esto qué proponía? Pues básicamente que se creara una especie de gobierno autónomo palestino llamado la Autoridad Nacional Palestina, que empezaría a tomar el control de lugares como Gaza y partes de Cisjordania, por ejemplo, en Betania. Israel, por su parte, cedía cierto control administrativo y de seguridad, pero de manera limitada y gradual. O sea, no era una independencia total, pero sí era como un paso importante. Sí, como que se empezaba a ver la luz. Exacto. Pero también aquí está lo fuerte. Había temas clave que no se resolvieron, como por ejemplo, ¿qué iba a pasar con Jerusalén? O sea, ¿quién se lo quedaba? Sí. ¿Qué hacer con los millones de refugiados palestinos que ya estaban ahí? ¿Dónde quedaban exactamente las fronteras definitivas? O sea, ¿dónde se marcaban como tal? Entonces, no estaba muy bien resuelto. Sí, sí. Mientras, pues sí, todo esto quedó en el aire y entonces la violencia, pues no se detuvo del todo. Seguía habiendo atentado, represión, desconfianza mutua, pues de generación tras generación que se va pasando. Y eso fue erosionando ese proceso, o sea. Sí, poco a poco. Y bueno, pues yo creo que como todo, ¿no? Cuando un pueblo está resentido, llegan grupos que quieren dar una solución, entre comillas, probablemente de manera equivocada, pero pues bueno, entonces digo, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto aquí en México, lo hemos visto en muchísimos lugares donde, pues cuando no obtienen lo que quieren de la forma, ¿cómo lo digo? Pues de la forma correcta, pues buscan las formas de hacerlo de la forma incorrecta. No sé. Sí, se sigue sintiendo ese sentimiento de injusticia, ¿no? Exacto. Siguen actuando Tal cual. violentamente. Entonces, bueno, llegamos a la retirada israelí y el ascenso de Hamás entre el 2005 y el 2007. Entonces, bueno, en el 2005 pasa algo que muchos pensaron que ya iba a ser un gran cambio. Israel se retira unilateralmente de Gaza. ¿Y qué significa esto? Pues que desmantela todos sus asentamientos dentro del territorio, saca sus tropas y también se lleva su infraestructura militar. Y entonces, en teoría, y voy a citar a Hades en la película de Disney de Hércules, Ay, qué padre. porque me encanta. Todos pensaron, ¿te parece? Reímos, bailamos, nos abrazamos todos contentos, nos vamos, ¿te parece, muchachos? Pues no. Y en teoría quedaba libre de esta ocupación directa. Sí. Pues es que sí sonaba muy bien. Pues sí. Por eso Pero te bueno, digo. sí. Reímos, bailamos, nos abrazamos Ajá, todos, pero no. Sí, pero no. Pero bueno, aquí, ojo, porque al año siguiente, en 2006, hay elecciones legislativas en Palestina y ahí pasa algo súper inesperado y es que gana Hamas, que es un grupo islamista, o Hamas, Jamás. es un grupo islamista con una postura mucho más dura contra Israel y es considerado grupo terrorista por varios países, incluido Israel y Estados Unidos. Exacto. Entonces, y por eso obviamente la costa, obviamente la cosa, no la costa. Sí. La cosa se tensa aún más en el 2017, cuando Hamas expulsa violentamente a Fatah, que 2007, ¿no? 10 años antes. Ajá. Expulsa a Fatah, que era el otro partido palestino más moderado, y toma el control total de Gaza. Entonces se da literalmente una ruptura interna. Dos gobiernos palestinos, Fatah se queda con Cisjordania y Hamas se queda con Gaza. Está complicada la cosa, ¿no? Sí. O sea, está difícil de entender porque son internos, externos, los que llegan de fuera, las potencias que se meten, pero los conflictos internos, o sea, claro. complicado. Y aquí adentro, pues lleno de gente buena que Es que vive ahí nada más. Sí. Que te tocó nacer ahí, Chintrola. Exacto. Y te dicen, ay, maldito palestino. Pues no, yo No, estoy ahí en medio. ¿qué está haciendo la pobre persona que está ahí nada más viviendo su vida? Exacto. Por eso es súper importante, pues nosotros como comunidad o como persona o lo que sea, no acusar y no señalar de que, ay, el israelí, ay, no es. Él que dirige, él que manda, ¿no? Porque Exacto. luego
contra los gobernantes, contra los, Exacto. sí, contra los grupos, contra lo que sea, pero no las personas. Ajá, al revés, oye, la viven bien difícil y encima el mundo en contra de un lado de otro, pues que friega les metemos, ¿no? Sí, caray. Bueno, a partir de ahí, Israel, junto con Egipto, impone un bloqueo casi total sobre Gaza. Dicen que es por razones de seguridad, que es para evitar el ingreso de armas y ataques desde el enclave. Ujú. Pero también restringen bienes, movimientos de personas, medicinas, energía, todo. Y pues Ujú. empieza la crisis humanitaria que sigue hasta hoy. Exacto. Y bueno, pues del 2008 hasta, les doy un pequeño resumencito de lo que ha ido sucediendo, Ujú. ¿no? Sí, porque después del bloqueo y la toma de poder de Hamás en Gaza, lo que sigue son años de enfrentamientos cíclicos. Ujú, Se dan al menos 4 grandes operaciones militares por parte de Israel, ujú, cada una con escaladas tremendas de violencia. ujú. A ver, vamos por partes si quieres. A Danos ver, tú. ándale. Primero viene la operación Plomo Fundido, que se da Ujú. entre el 2008 y el 2009. Y esta es la primera gran guerra abierta después de que Hamás tomó el control de Gaza. Entonces empezó en diciembre de 2008 y duró hasta enero del 2009. Lo que sucede aquí es que Israel lanza una ofensiva masiva en respuesta al lanzamiento de cohetes Qassam por parte de Hamás hacia el sur de Israel, especialmente en Serdot y Ashkelon. Ok. Digo, siento que suena súper repetitivo porque literal es lo que está sucediendo, o sea, un poco lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y todo esto, pero bueno, esto fue en el 2008-2009. Sí. Fue un conflicto súper desbalanceado porque murieron más de 1.400 palestinos, según el Centro Palestino de Derechos Humanos, y 13 israelíes, de los cuales 10 eran soldados, incluidos 4, por favor. O sea, y 4 se murieron por fuego amigo. Ujú, Entonces, organizaciones como Amnistía Internacional acusaron a ambas partes, ujú. de posibles crímenes de guerra, pero la mayoría de las víctimas fueron civiles palestinos, según Amnistía. Entonces, Ujú. pues, Sí, pues es lo que luego hace enojar a mucha gente, ¿no? ujú, Y señalar equivocadamente a todo el pueblo, exacto. ¿no? Pero bueno, entonces en 2012 viene Operación Pilar de Defensa, el nombre más bonito. Esto pasa en noviembre de 2012 y aquí Israel asesina al jefe militar de Hamás, Ahmed Jabari, en un ataque aéreo selectivo y esto desata una respuesta intensa de Hamás, con cientos de cohetes lanzados hacia Israel, incluyendo por primera vez ataques hacia Tel Aviv y Jerusalén. Ya seguramente algunos de ustedes se acuerdan pues de estas noticias. Sí, ya que nos escucha, yo creo que ya tiene memoria del 2012. Ya, pues sí. Luego Israel responde con bombardeos aéreos Ujú, y lanza la operación durante 8 días. Y una vez más, mueren al menos 174 palestinos y 6 israelíes, ujú, según cifras de la ONU. ujú. Esta operación termina con una tregua negociada por Egipto, pero no resuelve las causas de fondo del conflicto. Una vez Que es lo más. mismo, como que le ponen un parchecito Sí, y pues la gente no se queda tranquila. exacto. Luego en el 2014, que es cuando me casé, por si tenían pendiente, es la Operación Margen Protector. Y es que este conflicto es más largo y mortal, o sea, desde 2005 dura 50 días, de julio a agosto del 2014 inicia tras el secuestro y el asesinato de 3 adolescentes israelíes en Cisjordania. Esto se le atribuye a Hamas, aunque no directamente como por su liderazgo, y seguido del asesinato de un adolescente palestino en venganza. Y pues eso prende la mecha, Ujú. ¿no? Entonces Hamas lanza cohetes, Israel responde con bombardeos y luego una invasión terrestre en Gaza, o sea, on repeat. Ujú. El saldo es súper trágico, es de más de 2.200 palestinos muertos, de los cuales más de 500 eran niños, Sí, no. ¿no? Y más de 70 israelíes. Entonces, la mayoría de estos, la mayoría soldados. Estos son datos de la ONU del 2014. Y bueno, también fue una guerra de túneles, porque Israel intentó destruir la red subterránea que jamás usaba para infiltrar comandos. Que también, si te pones a otro lado, dices, híjole, Ujú. bueno, pues qué miedo, ¿no? Que puedan entrar por Claro. túnel. Y bueno, la ONU y grupos como Human Rights Watch denunciaron ataques indiscriminados a ambos lados. Ujú. Pues sí, bueno, y por último nos vamos ya del 2018 al 2021
siguió habiendo guerras breves, seguían las tensiones, pues eso no se ha acabado desde el inicio de los tiempos. Y aunque ahí no hubo una guerra larga como en 2014, sí hubo múltiples escaladas violentas. Entre 2018 y 2019, por ejemplo, miles de palestinos participaron en las marchas del retorno, protestas semanales cerca de la valla de seguridad. Israel respondió con francotiradores. Hubo, o sea, se nos echaba agüita. Sí. Hubo cientos de muertos y miles de heridos, según Salem y la ONU. Ujú. Y en mayo del 2021, tras tensiones en Jerusalén del Este y la represión en la mezquita de Al-Aqsa, Hamás lanza cohetes e Israel responde con bombardeos intensos durante 11 días. Entonces ahí se mueren más de 250 palestinos y 13 israelíes. Y se destruyen cientos de viviendas e infraestructura en Gaza. Estos pues, son datos de la OCHA y la UNICEF del 2021. Híjole. Y me impactan un poco las cifras, ¿no? O sea, obviamente nosotros les estamos contando todo desde una posición neutral y meramente informativa para que sepan la historia, pero es que los números de muertos en cada conflicto que hemos ido mencionando, desde 1900 hasta ahorita, pues, híjole. Sí, se pues, van más para un lado. Ustedes echen los cálculos, ¿no? Se van más para un lado. Y lo peor es que muchísimas veces son civiles, o sea, la mayoría de las veces. Y eso está cañón. Sí. Pues lo más importante de todo esto es que cada guerra deja más destrucción, deja más sentimiento de injusticia, más víctimas civiles, este odio acumulado y pasado de generación en generación. Y no se ve que se resuelva el conflicto político de fondo. O sea, como decíamos ahorita, puro parchecito encima que a cualquier cosa pues te vuelves a aprender. Ahí va de regreso. Parche tras parche. Oye, desde el inicio es como un ciclo que se repite. Cohetes, bombardeos, tregua temporal, nueva chispa. Cohetes, bombardeos, tregua temporal, nueva chispa, más guerra y así, on repeat, una y otra vez. O sea, es que, güey, el humano es a veces tóxico a nivel personal cortito y a nivel enorme. O sea, es un reflejo de muchos tipos de relaciones, la verdad. Sí. De que bien, mal, más o menos, perfecto. Bien, mal, más o menos, pero, o sea, es un reflejo un poco. Tal cual. Justo, y en medio, millones de personas atrapadas, sin salida, sin estabilidad, con muchísimo dolor, con hambre y con falta de muchísimos recursos. Sí. Y bueno, pues así venimos arrastrándonos hasta el conflicto actual, que empezó en octubre del 2023 y hasta junio del 2025. Que ¿A dónde vamos? Ajá. Lo que sucedió ese 7 de octubre del 2023, pues nadie puede negarnos que parece salido de película de terror. ¿No? Veíamos las noticias y parecía irreal. Incluso había mexicanos ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Que no podían salir. Y lo que sucede es que Hamás ejecuta un ataque masivo desde Gaza, atravesando la frontera, matando cerca de 1,200 israelíes, principalmente civiles, y secuestrando como a 250. Sí, la mayoría fue esto en un, ¿cómo se llama? En un festival, ¿no? De música. O sea que, pues, digo, hubo más en casas y así, pero bueno. Israel declara estado de guerra y anuncia un bloqueo total de Gaza. Y, a ver, cero entrada de alimentos, cero agua, cero electricidad, cero combustible. Y pues... Sí, caos total. Zona de guerra, literal. Para el 13 de octubre, las autoridades israelíes ordenaron evacuar el norte de Gaza y el 27 de octubre lanzan una invasión terrestre. Y ahí comienza o continúa el infierno de Gaza entre octubre y noviembre. Empiezan muchos bombardeos masivos con asedios a hospitales clave como Al-Shifa, donde murieron pacientes debido a la falta de electricidad y combustibles. Para finales de noviembre, más de 10,000 palestinos habían muerto en apenas el primer mes. Ajá, y luego viene un primer acuerdo de tregua otra vez. Entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, si se acuerdan, se logra una tregua humanitaria muy breve y Hamás libera a 105 rehenes y Israel libera a 240 presos palestinos. Oigan, aquí van unos datos que les van a volar la cabeza. Según The Guardian, el
humanitarian toll es de entre 52,000 y 55,000 muertos palestinos y 1,200 muertos israelíes. Entonces es más del 90% de los gazatíes desplazados y en crisis, con hambruna y pues con un colapso sanitario Total. tremendo, ¿no? La dimensión regional, desde junio del 2025 estalla el frente Irán-Israel. Hebrón, Líbano, Yemen y Siria también pues está lleno de violencia ahí. En Cisjordania la violencia se intensificó con casi 1,000 muertos desde octubre del 2023. También destrucción de viviendas, presión sobre servicios básicos. Pues sí, o sea, literal viviendo en zona de guerra. O sea, terrible. Y les queremos contar un poquito también sobre la diplomacia y los órganos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Penal Internacional, en mayo del 2024, la Fiscalía del ICC solicitó órdenes de arresto, contra líderes de Israel, Netanyahu, ¿no? Y de Hamas, que es Dave. Sí, sí. Te digo que entre el inglés, el árabe, judío, ya. Por presuntos crímenes de guerra y pues contra la humanidad, ¿no? Luego, en noviembre del 2024, estas órdenes fueron emitidas oficialmente. Entonces, países firmantes del Estatuto de Roma, como Nueva Zelanda, se comprometieron a atacar, a acatar estas medidas. Ok. La Corte Internacional de Justicia, la ICJ, también participó en enero, marzo y mayo del 2024. Emitió medidas provisionales instando a Israel a detener acciones en Rafah y permitir ayuda humanitaria bajo acusaciones plausibles de genocidio. Sudáfrica impulsó un caso directamente ante la ICJ por genocidio alegado, con procedimiento abierto en diciembre de 2023. Una sentencia final podría tardar años. Ajá, pues a ver, ¿cuándo? Nomás se... Y bueno, pues viene la parte de los medios, que se me hace muy importante, y la narrativa pública, que es lo que decías hace ratito, la gente juzgando, la gente diciendo, ¿no? Y juegan un papel muy importante en todo esto. Entonces, la cobertura mediática global hace lo suyito también. Entonces, en teoría se dice que se ha identificado un sesgo en medios occidentales pro-Israel, o sea, en Occidente, ¿no? Y dicen que hay más menciones a víctimas israelíes y uso del lenguaje emocional hacia ellas, mientras que los civiles palestinos quedan como un poco minimizados. Digo, a ver, y si ha habido las protestas estas en las universidades, en Estados Unidos, incluso, bueno, a ver, ahorita es un tema que trae Trump contra eso, por eso fue que como que canceló un momento las visas y eso, pero... Estudiantes. Exacto, pero sí, o sea, como que la narrativa general se inclinaba hacia un solo lado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después de todo este recorrido, yo creo que lo más importante es entender que esta no nada más es una historia de guerras, territorios o gobiernos enfrentados, esto es una historia de vidas humanas. Entonces, de familias que han vivido décadas bajo miedo constante, de niños que nacen en medio de sirenas, escombros, jóvenes que nada más han conocido el conflicto, de sociedades que viven con trauma heredado generación tras generación tras generación, porque pues obviamente también la narrativa de la familia, del abuelo, del papá, que vivieron cosas, pues se va heredando una generación tras otra. Claro. ¿No? Sí, como decíamos, de los dos lados, o sea, tanto israelíes como palestinos, pues han perdido seres queridos, su casa, oportunidades de una vida, pues normal, ¿no? Lo más normal posible. Y yo creo que si algo queda claro es que las víctimas reales de cada escalada, pues siempre son los civiles, ¿no? Personas comunes, como tú, como yo, niñas, niños, abuelos, doctores, comerciantes, estudiantes. Exacto, Pili. Y aunque las narrativas políticas, religiosas y pues también, como ya vimos ahorita, históricas, son muy complejas y a veces incompatibles, lo que no debería estar en disputa, creo yo, es el valor de la vida humana, ¿no? El derecho a vivir en paz y el derecho a vivir con dignidad. Sí, pues es que no se trata de ver quién tiene la razón absoluta. No llegas, hombre, te vas para atrás y no hay para dónde. Sí, exacto. Son conflictos ya tan largos, tan profundos, lleno de errores, la verdad, y responsabilidades en ambos lados. Exacto. Y pues se trata de seguir respondiendo. Violencia con violencia solo nos aleja más de la paz. Exactamente. Sí, mano, bueno, pues en un mundo tan
conectado como el que vivimos hoy en día, Ujú. este conflicto se me hace que también nos habla a nosotros, ¿no? A nosotros, personas normales Sí. de la vida, de cómo elegimos informarnos o informar, empatizar, cómo decidimos actuar, de cómo podemos construir puentes en lugar de trincheras, ¿no? Sí, esto, pues, esto es lo que le queramos dejarles hoy, ¿no? Que sepan un poquito de la historia moderna completa, Ujú. no para juzgar, no para agarrar bandos, sino para entender mejor la información que nos vaya llegando. Exacto. Y entender siempre es el primer paso para transformar, ¿no? Ojalá que un día no muy lejano podamos contar esta historia ya desde otro lugar, desde el lugar de la reconciliación y de la paz para los dos pueblos. Así es, Pil. Entonces vamos a dejarles en nuestras redes también formas en las que nosotros desde nuestras trincheras podemos ayudar si les interesa. Y bueno, también espiritualmente cada quien desde su propio credo, pues pedir, ¿no? Pedir Mm. mucho por todas estas personas que están pasando por esto en Ah, estos momentos. así es, enviarles ahí mucha paz, amor, luz Ujú. y ya, que todo quede atrás, como dice Así ella. es, Pili. Muy bien. Oye, pues gracias. Esperemos que haya quedado claro todo esto y que hayan podido como entender un poco más la historia desde el fondo. Así es. Y ya saben, denos compartir, Ujú. seguir y nos vemos el otro martes. Acuérdense que ya también aparte de Spotify ya va a estar en YouTube, entonces búsquenlos en lo que prefieran. Así es. Muy bien. Muchas Sale. gracias. Órale. Bye. Ba- Gracias, Pili. Bye bye.